El gobierno del Nuevo Ecuador construye caminos y los caminos nos llevan al progreso. Ejecutamos obras de construcción y rehabilitación de vías, puentes y corredores estratégicos en todo el territorio nacional, con una inversión que supera los $400 millones. Recuperamos rutas que impulsan comercio, conectan cantones y devuelven seguridad a los ecuatorianos. También reactivamos rutas ferroviarias y fortalecimos la conectividad aérea, ampliando las opciones de movilidad y desarrollo. A esto se suman proyectos residenciales y soluciones de vivienda que mejoran la calidad de vida de miles de familias. Esto no es discurso, son obras, son personas, son historias que empiezan a cambiar. El trabajo continúa. Obras de reconstrucción en Manabí. Rehabilitamos la vía que te lleva a las playas de Manta para viajar con tranquilidad y disfrutar cada kilómetro de la costa manabita. Más de 40 obras nuevas contratadas, $573 millones en inversión. Otra obra de Daniel Noboa. Bienvenidos a Termómetro Político. El día de hoy me acompaña el ingeniero Jaime Velázquez, un querido amigo y exdirector de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Jaime, ¿cómo estás? ¿Qué tal, mi querida Cecilia? Un placer estar acá y pues obviamente tratar de ayudarte a comprender a un problema de todos, el tránsito. Justamente esto quiero conversar contigo, sobre todo en momentos de invierno donde la lluvia pues nos está azotando a todos los ecuatorianos y eso también complica más una situación en las calles. Pero en general, para comenzar este diálogo, ¿cuál es el epicentro del problema que vemos en las calles con los vehículos? Bueno, hay tres factores. El primero, el comportamiento de los conductores en las vías. Lo segundo, obviamente, la estructura vial. Y lo tercero, la falta de planificación y educación vial del municipio. ¿Hay una que pese más que otra? Creo que es la cultura vial. Y eso se arregla con educación vial y es a largo plazo. Definamos bien cultura vial. Eso es tu comportamiento o tu información con respecto a cómo conducir. Porque no es lo mismo manejar que conducir. Manejar es yo manejo el vehículo. Conducir es saber todo lo que tengo que hacer en una vía para todas las normas de tránsito. Todas las normas de tránsito y las normas de seguridad, porque no solamente son normas de tránsito. Pero te voy a decir, a ver, si yo sé todas las normas de tránsito, pero el conductor de al lado no las sabe, es también un conflicto. Sí, es verdad, pero justamente hay una norma de seguridad. Es decir, al tú saber las normas de tránsito, tienes que estar a la expectativa de lo que va a hacer el otro, para tener las normas de seguridad primero. Es decir, si el individuo no conoce, por lo menos tú estás prevenida de lo que va a hacer el otro para tú tratar de evitar un conflicto o un accidente de tránsito. ¿Por qué la gente en las calles y en todo el Ecuador siempre está como despreocupado con relación a las normas de tránsito? ¿Por qué se ha tomado con ligereza esto? La falta de control, la impunidad. Lo que hoy en día en el Ecuador existe es yo hago lo que me da la gana y no hay sanción. Por lo tanto, al no tener control, la gente se siente libre en parquearse donde le da la gana, hacer doble columna, pito donde no debo pitar, viro a la izquierda cuando no debo virar a la izquierda, y etc. O sea, no se respetan las normas de tránsito porque efectivamente no hay sanción. ¿Y por qué se permite la impunidad? ¿Por qué no se hace nada? Porque, perdóname, también voy a decir algo. Yo veo particularmente a los agentes de tránsito circulando en el mes de diciembre. Correcto. ¿Y el resto del año? Pero así como están los agentes de tránsito, están las personas. Y las personas son el primer, digamos, vínculo de la corrupción. Si es que la persona no ofrece, no va a recibir la otra persona. ¿Y por qué no decimos, si es que la gente, que no lo sé, por si acaso no es una acusación, pero es una hipótesis, no pide? Pero es que él no te va a pedir. Tú lo que tratas siempre de hacer es evadir la norma jurídica o la multa que te quieren imponer. Tú te pones a discutir, al menos en Guayaquil eso ha pasado. Es decir, cuando te para un vigilante o un agente de tránsito, tú lo que tratas de hacer es, ¿por qué me está parando? Claro, primero es un debate. Es un debate, tienes respeto hacia la autoridad porque conoces que... No asumes tu responsabilidad. No lo asumes para nada. Y eso es el primer factor que implica que vas a sobornar para tratar de... ¿Y el que acepta la soborna? Está muy mal. Pero te voy a poner un caso. Un agente de tránsito es como estar en un desierto, muerto de sed, y cada 10 metros te brindan agua. Y tú tienes que decir que no. Esa es la actitud de la gente de tránsito. Te lo digo porque... Que debería tener. Claro, debería tener que decir que no. Pero imagínate tú que estás sedienta
y cada 10 metros va a llegar un momento en que la tentación va a romperse. Es que es o sea, permíteme, para mí eso aplicaría para todas las esferas del poder. Por ejemplo, decimos las personas que hoy están vinculadas al narcotráfico, al microtráfico. Decir que no. Decir que no tiene que ser una permanente. Correcto, no pero es que esos son los valores y principios de cada persona y su educación. Si en tu educación no existe eso, obviamente, y si tú me pones a ver cómo están educados los agentes de tránsito, en mi época se demoraba 1 año en salir, hoy en día son 3 meses. ¿Y ese cambio por qué se debe? Porque pasó el control del tránsito a los GATS. Entonces, a los GATS, al tener el control, tienen que formar agentes de tránsito. Y esa formación es más literatura que práctica. Más es literatura que principios de un cuerpo uniformado que tiene que tener valores para poder justamente luchar contra las tentaciones. ¿Es correcto, te parece correcto que hoy los GATS tengan el control del tránsito? Creo que, bueno, yo estuve en la época en que se pasaron justamente las competencias y creo que hoy en día te diría que hay muchos, no el 100% de la competencia, porque hay muchos problemas. Y es cierto que sí lo pueden hacer, otros no. El control en todos los GATS es muy deficiente, por la falta de personal, porque efectivamente están arriesgando su pellejo la gente de tránsito en las vías con la delincuencia alta que hay. Y tercero, pues obviamente la poca formación. Entonces yo sí creo que ahí hay un problema. Y no sé si, o sea, el COTAR no te deja cambiar las cosas, pero quien podría en un momento dado evaluar eso ahí es la Agencia Nacional de Tránsito, quien es la que determinó o la que transfirió las competencias nacionales a los GATS locales. ¿Y por qué no se hace? ¿Por qué no se evalúa esta situación? ¿El tránsito es político o es técnico? Político. ¿Por qué? Las decisiones son políticas, perdón. El tránsito debe ser técnico, pero las decisiones son políticas porque las políticas en tránsito afectan a los votantes. Y los votantes te dan o te respaldan en el voto o no te respaldan. Y si tú das, por darte un ejemplo, la tarifa, si subes la tarifa en un municipio, va a bajar la cantidad de votos. Porque van a decir, ¿por qué suben los pasajes? Porque no es popular. Porque no es popular. Entonces, sin embargo, técnicamente hablando, la tarifa debe ser mayor, por lo tanto, o paga más el votante o subsidio yo como autoridad para tener un sistema público de transporte eficiente. ¿Por qué en Ecuador no se acostumbra, no se estila el uso de transporte público? Porque no te vienen las garantías suficientes, porque no es cómodo, porque efectivamente es un desorden. Entonces, para que esto funcione, el sistema debe estar integrado. Es decir, los buses urbanos, que tienen varias vías para comunicarse entre sí un punto y otro, no pueden recorrer, a menos en la ciudad de Guayaquil, no pueden recorrer de norte a sur todos. Y eso es lo que está pasando. Entonces, las rutas son demasiado largas para coger más pasajeros, cuando no alimentan a la metrovía, que en este caso es lo que debería hacerse. No se ha hecho y alguna vez que me tocó a mí estar al frente, intenté ponerlo en práctica, pero es complicado porque hay muchos intereses particulares, tanto los transportistas como en la parte política. Algo que como ciudadana yo percibo, puedo estar errada o no, es la cantidad de vehículos en las calles y cada día crece y siento que en un punto vamos a saturarnos. Bueno, ya estamos saturados. ¿Y cuál es la solución a esto? A ver, primero, si bien es cierto, hay algunas herramientas. Una de ellas sea la de pico y placa. Eso aquí en Guayaquil al menos no funcionaría, pero tampoco ha sido eficiente en Quito, donde lo han aplicado. Es los ejemplos en el Ecuador. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tal vez poner ciertas vías exclusivas para cierto tipo de segmento de transporte. Vamos a suponer, la calle 9 de Octubre no pueden andar los vehículos particulares, solamente buses y taxis. Es un ejemplo que he puesto. Pero tienes que poner vías donde solamente estén los carros particulares para llegar al mismo punto, digamos. ¿Okay? Lo segundo que debes hacer es cambiar las rutas de los urbanos para que alimenten un solo transporte que vaya de norte a sur, que puede ser la metrovía, es un ejemplo, ¿no? Entonces, eso es lo que tienes que comenzar a hacer porque la estructura vial de Guayaquil ya no da más. Está saturada en algunas vías. Entonces, tú te das cuenta cuando tienes el conflicto de tránsito. Todavía no llegamos a la velocidad cero, es decir, tú estás ahí 20 minutos parada y no se mueve el carro. Eso sucede en Quito, por ejemplo, ¿ya? Porque las vías
para llegar a un punto son reducidas y como es un chorizo, es muy difícil llegar por otras vías alternas. En Guayaquil, en cambio, tienes más alternativas para movilizarte, pero hay que conocerlas y no hacer lo mismo, sino conocerlas primero. Y segundo, tomar ciertas decisiones a nivel de tránsito que permitan organizarlo y ordenarlo de una manera distinta a lo que estamos en estos momentos. Si tú mencionas todo esto, tienes el conocimiento y has tenido el ejercicio, ¿por qué hoy en día nos vemos vinculados a un caos de tránsito en todo el país? ¿Por qué no se aplica? Porque en muchas ocasiones las personas que están a cargo no conocen lo que tienen que hacer. Pero si yo no conozco, ¿No? yo contrato a alguien que conozca, ¿no? Yo soy una persona que obviamente no voy a dominar todas las materias que implica, por ejemplo, una autoridad, conocer de todo, pero sí es mi responsabilidad contratar a las personas más técnicas con relación a la materia de cada competencia. ¿Por qué no se hace? ¿O se hace y por qué no se le da esa autoridad a la persona para que pueda ejecutar cambios que los ciudadanos puedan ver? A ver, ya te dije que al principio la decisión es política, porque realmente suben o bajan los votos. El segundo factor para ver un cambio real es que el comportamiento del conductor como tal. Primero, no soborne. Si te equivocas, no importa que venga la multa. Pero si la persona que soborna no tiene una aceptación, sino que incluso tiene una pena, tiene una condena, tiene algo así, se va a ir reduciendo esta cultura del soborno. Si cuando yo ofrezco un soborno de 10, 20 horas, es que eso existe en la ley. La ley existe. ¿Por qué no se aplica? Porque para que tú puedas sancionar a un agente de tránsito que recibió, digamos, ¿okay? Tú haces un juicio administrativo dentro de la institución. No solamente el que recibe, sino el agente a quien le ofrece. Yo sé. La persona que ofrece es el coimador, digamos, ¿okay? Los dos tienen responsabilidad, tanto el uno como el otro, y eso está en la ley. Probarlo es lo difícil. O sea, ¿cómo tú pruebas algo que es entre nos? Entonces tienes que filmarlo y tiene que estar autorizada la filmación. Por eso ahora estamos utilizando los body cam, que le llaman, para tratar de que cada conflicto se reduzca a lo mínimo para poder sancionar a la persona que en un momento dado soborna. Pero eso viene con la actitud de las personas. Tanto el sobornador como el que recibe. Tienes que cambiar tu actitud por un bien mayor, que en este caso es el bien mayor de la ciudad como tal. Es decir, para poder transportar correctamente tienes que respetar las normas, y respetar la autoridad. Y si te viene a extorsionar o te va a multar, múltame. Te voy a dar un caso. Una persona está saliendo del Club Unión en San Borondón y hay una batida ahí. Que siempre pasa. Siempre. Resulta que los alcoholímetros están alterados. Es un ejemplo que estoy poniendo por si acaso. Te lo ponen y resulta que tú soplas y te sale el mayor índice de alcohol en tu sangre a lo permitido en la ley. El agente dice, tengo que irse preso. Con perturbadas intenciones. Quiero sacarle plata a este individuo. Si no, se va a la cárcel. ¿Ok? Tú desconoces la ley, que eso es primera cosa que tienes que saber. Léete la ley. Cuando tú eres extorsionado de esa forma, tú dices, ok, llévenme. A lo que llegas tú al punto de detención, tú exiges que te hagan un examen de sangre. Y si no hacen caso, tú lo puedes demandar. O sea, tienes que hacerlo. Es tu vamos derecho. al ejemplo anterior que tú hayas dicho. ¿Cómo lo pruebo? Con un examen de sangre. No, claro, pero si yo lo estoy pidiendo, no están accediendo a esto, ¿cómo lo pruebo Es que después no pueden para un decirte juicio? que no. Eso te tienen que hacer para poderte meter preso. Si no, no pueden meterte preso. Pero yo conocí un montón de casos que sin examen de sangre están... No. El desconocimiento de la ley es un pecado para aquel que conduce. ¿Okay? Entonces, cuando tú vas a estos lugares, sí, si bien es cierto, tienes que estar bien asesorado por un abogado. Pero si tú conoces la ley, tú sí puedes exigir tus derechos. No te pueden meter preso. No pueden. Pues no tienen la causa. Entonces, aquí lamentablemente te llevan a la PJ, ¿no? La PJ es la penitenciaría, ¿estamos claros? Sí, okay. Sí, claro. Entonces, te llevan allá, con eso te asustan si tú eres conductor. Vas a tener que irse a la penitenciaría. Así de sencillo es. Y tú dices, en la penitenciaría, donde hay asesinos, ladrón, me van a pelar. Y hay casos que le han costado como $3,000. Sí, es verdad, existe. Pero primero, no tomes. Segundo, obviamente exige tus derechos
ya no te queda otra, ¿no? Te están estacionando. Vas y dices, hágame la prueba de sangre porque yo me opongo a lo que sale en la máquina. Y tienes que hacértelo. Eso dice la ley. Pero si desconoces la ley y crees que este es el mundo de yo hago lo que me da la gana, obviamente vas a tener consecuencias. Más aún le estás dando todo en bandeja de plata a la gente de tránsito. Cuando tú respetas, es decir, no me tomo un trago, porque sé que efectivamente me pueden alterar la máquina. Segundo, yo soy el conductor asignado, entonces no voy a tomar nada. Tomo agua. Y no hay forma de que tenga con la sangre. Entonces, lo que hay que saber es ordenarse. Yo recuerdo algo, y es que antes, al principio, cuando yo tengo 30 años, era más pequeña, no se estilaba tanto usar el cinturón de seguridad, y de pronto yo me acuerdo que mi papá enfáticamente me decía, ponte el cinturón, ponte el cinturón, y era por evitar la multa, ¿no? Que ya era una aseveración, si estabas en cinturón, iba a haber multa. ¿Por qué no pasa lo mismo con las coimas? ¿Por qué no pasa lo mismo con otras conductas, con la doble fila? Quitar ese sistema de impunidad también en estas situaciones para que el conductor se eduque, porque claro, si no hay consecuencias, ¿por qué voy a cambiar? Por eso. Entonces, es que detrás de ese ponerse el cinturón de seguridad, hubo una persona que estaba a cargo, que tenía la decisión de cambiar justamente el comportamiento de los conductores. ¿Pero por qué no sigue aplicando? Porque la persona ya no está. Yo sé que eres tú, Javi, yo sé que estamos hablando de eso, pero me refiero por qué ya no se ejerce autoridad rígida y se permite un sistema de impunidad a la que hoy todos nos vemos expuestos. Mira, no conozco los entretelones, pero efectivamente hay muchos intereses de por medio. O sea, por un lado, los agentes de tránsito no quieren sancionar porque se sienten inseguros en las vías. Y eso es normal. O sea, si viene un carro con vidrios oscuros y son GDO, obviamente te estás exponiendo tu vida. Ni yo como ciudadano le pito atrás. O sea, yo veo un carro de vidrio oscuro sin placa, yo me hago la loca que cometa todas las infracciones posibles y no voy a decir nada. Es que eso... Ahora, imagínate si eres agente de tránsito y que estás en una esquina botado, ¿no? Tienes un radio. Pero imagínate tú pararlo al carro y se dan 4 hombres y te dan 2 tiros. Es que eso ha pasado. Claro, yo entiendo esta parte y es imposible de no entenderla, pero también hay otros casos que no son los carros grandes, pero mientras salía del trabajo veíamos doble fila en una de las vías en las que no se permite, gente estacionada no se permite, con luz del día, carros con placas, porque en ese ejercicio también nos ayuda a educar al conductor. ¿Cómo educas a una persona que efectivamente quiere hacer lo contrario? Imponer ley. ¿Cómo lo impones? Con una sanción económica. Una consecuencia, es la única manera de que las cosas cambien. Y así pasó con el cinturón de seguridad. Es decir, si tú no te ponías el cinturón de seguridad, habían los agentes que te multaban. Y esa era la orden, al menos. Entonces, yo creo que hoy en día ha cambiado justamente las personas que están a cargo, obviamente, tienen que exigir que sus agentes lo hagan, pero tienen que darle la seguridad del caso. Y 2, creo que también tiene que ver la escuela de conducción. ¿Qué pasa con la escuela de conducción? Cuéntame. No te están formando como buena conductora. Porque una cosa es manejar y otra cosa es conducir. Entonces, manejar, pues manejar el carro. No es fácil. Primera, segunda, tercera. Pero conducir es saber las normas de seguridad, las normas de tránsito y obviamente saber qué es lo que no debo hacer. Por ejemplo, ayer veía yo una señora que habían 2 carriles y ella decidió quedarse en el carril de la derecha parada y puso sus intermitentes porque ella estaba esperando comprar una cosita ahí en la tienda. Entonces se bajó dejó el carro botado y se bajó a comprar en la tienda. Entonces, a ver, más allá que habían carros y habían vehículos que tenían que irse a la izquierda para poder pasar el bloqueo que había en la vía. Esos comportamientos que interpretan son irresponsables y irrespetuosos al otro son los que tienen que cambiar. Entonces tiene que existir de alguna manera un control. ¿Cómo hacer el control? ¿Con agentes de tránsito o con cámaras? Pero las cámaras o la tecnología para multar hoy en día se ve en muchas ocasiones no es lo correcto porque aparentemente, por ejemplo, los radares siguieron un proceso y hoy día no hay radares. Lo cual yo me opongo porque yo creo que sí deberían haber. Porque es la única manera de sancionar, aunque no esté el agente de tránsito porque no negocia, digamos, ¿ya? Pero también es cierto que hubo abuso porque se convirtió en un negocio y no en una prevención en el tema de seguridad vial. Ese es el problema.
Y una última pregunta para culminar la entrevista, Jaime. En medio de este problema de tránsito que existe aquí en la ciudad de Guayaquil y realmente en todo el Ecuador, ¿cuál es una solución posible a no tan largo plazo? Algo que nos pueda ayudar a cambiarnos un poco, aún no voy a decir corto porque es demasiado pedir, pero por lo menos mediano plazo. A ver, primero como ciudadano debo aportar a que las cosas no sean mayores, o sea, que no se provoque el caos. Entonces, respetar que hay otras personas que están en la vía que dependen de lo que tú hagas en la vía. O sea, eso es una conciencia ciudadana que debe hacerse el ciudadano. La autoridad de tránsito tiene que planificar mejor sus controles y controlar más, porque no existe el control. Y eso es lo que tú ves en todas las ciudades del Ecuador. Entonces existe impunidad, por lo tanto, la gente hace lo que le da la gana en las vías. Entonces tienes que buscar la manera de controlarlo. Y tercero, obviamente tomar ciertas herramientas que permitan reordenar las vías, como un sistema integrado de público. Segundo, que efectivamente ciertas vías sean exclusivas para ciertos tipos de vehículos. Y pues obviamente buscar la manera de que la obra vial vaya acoplándose no ahora, sino de aquí a 35 años o 40 años, para que justamente se planifique el impacto que tiene una nueva urbanización en una vía que tiene tiene 3 carriles, digamos, pero es una sola vía de conexión, como sucede en San Borondón. Nunca se imaginaron Que iba a crecer tanto. Y 2, el nuevo desarrollo implica que son más vehículos a la misma vía, porque no hay otra salida. Entonces, tienes que buscar soluciones que permitan, si van a haber desarrollo de bienes, que está bien, tienes que buscar primero implementar las vías. O sea, el aeropuerto que se va a hacer en Chongón tiene que tener las vías de acceso, no puede ser la única vía a la costa. De lo contrario, va a ser un caos a nivel de tránsito. Muchísimas gracias, Jaime. Necesito. Esto fue Termómetro Político. Obras de reconstrucción en Manabí. Rehabilitamos la vía que te lleva a las playas de Manta para viajar con tranquilidad y disfrutar cada kilómetro de la costa manabita. Más de 40 obras nuevas contratadas, 573 millones de dólares en inversión. Otra obra de Daniel Noboa. El gobierno del Nuevo Ecuador construye caminos y los caminos nos llevan al progreso. Ejecutamos obras de construcción y rehabilitación de vías, puentes y corredores estratégicos en todo el territorio nacional, con una inversión que supera los 400 millones de dólares. Recuperamos rutas que impulsan comercio, conectan cantones y devuelven seguridad a los ecuatorianos. También reactivamos rutas ferroviarias y fortalecimos la conectividad aérea, ampliando las opciones de movilidad y desarrollo. A esto se suman proyectos residenciales y soluciones de vivienda que mejoran la calidad de vida de miles de familias. Esto no es discurso. Son obras, son personas, son historias que empiezan a cambiar. El trabajo continúa.